Sigan adelante. Marri Chihueu, dice el mapuche acá, quiere decir si uno cae, 10 se levantarán. Marri Chihueu. Vaya, no, Chimi, tú, Talia. Compañeras y compañeros de Cheral. Saludamos su lucha por la defensa del bosque, de los recursos naturales, el territorio y la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas. Nuestro saludo parte de los territorios de América del Sur, que al igual que los suyos resisten desde hace más de 500 años en la defensa de su cultura, su dignidad y su derecho a construir un mundo posible, justo y necesario. Nosotros también venimos convirtiendo en acción palabras como organización, resistencia, paz, autonomía, memoria, asamblea, lucha contra las multinacionales. Nosotros también hemos conocido la violencia de los mensajeros de la muerte. También hemos visto su complicidad con el Estado. También hemos sido señalados como criminales por defender nuestro camino. La lucha sigue, sí se puede. Y estoy súper alegre de conocer y saber que los compañeros están firmes y celebrando un año de lucha. Les acompañamos de espíritu con todo el corazón aquí las hermanas, los hermanos, porque estamos también caminando juntos en esa misma lucha. Pa'lante, que la lucha es un proceso en el que todos y todas queremos y deseamos seguir acompañando. Queremos mandar a nombre de todos nosotros nuestra admiración. Ustedes nos están marcando el camino. Y les mandamos nuestro apoyo de acá, de Bergen, en Noruega. Nosotros siempre vamos a ser más fuertes. Gracias, Cherán, por hacernos sentir a todos un poquito más valientes. Fuerza. Uit Nederland wil ik dit zeggen voor Cheran. De ongerechtigheid, het duurt al veel te lang. Geschiedenis herhaalt zich, wanneer heeft men nou geleerd? Hoeveel levens genomen en cultuur niet gerespecteerd? Het is niet juist om mensen zomaar te verjagen. Hun cultuur, familie en thuisfront te belagen.